me he conectado hace un ratito y he estado escuchando la tertulia y bueno, pues quizás con este tema también nos pueda yo, bueno, echar una mano, dar algún consejo, demás, porque como sabéis también soy divulgadora científica y también trabajo de cara al público, hago actividades, pues bueno, en el Observatorio de Cantabria o por donde me van saliendo, que tengo también mi propio proyecto, entonces bueno, pues también me intento mover bastante. Entonces, oye, cualquier cosa que necesitéis con respecto a esto, también me podéis decir cuando queráis. Magnífico, Beatriz, muchísimas gracias. Pues ya si te parece, te van a presentar Begoña y Antón Ujú. y cuando tú quieras, ya no sé si querrás también compartir luego pantalla, yo ya lo voy preparando para que puedas tú compartir cuando tú quieras. Vale, sí, bueno, Vale. tengo por ahí para compartir, pero ahora es Venga, eso. pues Bego, Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. De verdad que es un placer y nosotros ya te seguíamos desde hace tiempo por redes y nada, encantadísimos. No sabía nada de que habías estado en el IAC, así que es una Sí. sorpresa también para todos. Bueno, pues compañeros, os voy a presentar a Beatriz Barona, ¿vale? Luego me vais a permitir que lo lea porque no me quiero dejar nada atrás. Es muy interesante todo lo que es y ha hecho. Bueno, pues es astrofísica, es graduada en física fundamental por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en astronomía y astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia. Es astrónoma en el Observatorio Astronómico de Cantabria, como ha dicho, desde el 2017, donde además fue directora durante la temporada del 2023. Ha trabajado 2 años, del 21 al 23, en el Instituto de Astrofísica de Canarias como técnica de operaciones telescópicas en el Observatorio del Teide. Casi nada. Desde abril de 2023 redacta la sección mensual Últimas Noticias en la revista Astronomía, también compañero que ha estado en el Congreso de Soria. Creadora del canal de YouTube de divulgación en ciencia y astronomía de Trip Bang Theory. Luego os lo escribo si queréis o nos preguntáis, porque igual no lo he dicho bien, pero bueno. Lo tengo luego por ahí escrito para que lo Vale, leáis, para que quien quiera se pueda pasar y echarle un vistazo, así que genial. Vale, pues en ese canal hace divulgación a través también de otras redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Colabora también de forma habitual con colegios y otros medios como podcasts, radios y televisiones locales. Es miembro asociada de la Sociedad Española de Astronomía, el SEA, miembro de la Asociación Astronómica de Burgos desde 2004. Le han otorgado el premio FAE, que es la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, a la divulgación astronómica en 2020. También fue aspirante astronauta europea en la ESA en la convocatoria de 2021. Hizo prácticas en Chara, Array, en California, en el invierno del 2019. Así que un placer tenerte aquí, Beatriz, y adelante. muchísimas gracias a vosotros nuevamente por invitarme. Y bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Mm, compartir. A ver si me deja compartir por aquí. No sé si veis aquí la presentación. Sí, 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 la voy a poner así en grande. Ahí eso. la veis, ¿no? La veis en grande, ¿no? Vale, genial. Pues bueno, la charla se titula Astronomía en femenino. Pues, ¿por qué se titula Astronomía en femenino? Bueno, pues básicamente porque soy astrónoma profesional, como bueno, ya os han dicho, y pues lo que intentamos las astrónomas profesionales, bueno, Antonia creo que está de acuerdo también, es visibilizar el trabajo de la mujer en astronomía, porque al final siempre ha sido un trabajo más considerado de hombres. Astrónomas sí que las cosas van cambiando un poco, están cambiando en los últimos años, de hecho, no tengo por ahí algunos gráficos para enseñaros, pero sí que es cierto que todavía somos un poco minoría. Entonces, pues bueno, esperamos que esto vaya cambiando en el futuro y además, pues yo creo que una parte importante por nuestra parte, como mujeres astrónomas, pues es dar a conocer el trabajo de las mujeres en la astronomía, visibilizarlo y yo creo que lo más importante es crear referentes.
referentes en este campo, bueno, ya sea en este campo o en cualquier campo de la ciencia, pero luego os contaré también un poquito sobre mi experiencia personal, porque muchas veces pues me preguntáis o me preguntan cuáles fueron mis referentes cuando yo era pequeña. Y bueno, pues yo prácticamente crecí sin referentes. No sé si fue el caso de Antonia también, que al final, cuando yo era pequeña, conocía el trabajo de algunos astrónomos profesionales, de algunos científicos, algunas científicas, pero de otros campos, quizás, pues por ejemplo, Marie Curie, al final, las más conocidas. Pero mujeres astrónomas como tal, yo tengo que decir que las empecé a conocer, pero ya bastante más mayor. Entonces, pues bueno, yo creo que es importante sobre todo esto, crear referentes en este campo. Bueno, en este campo, yo creo que es un poco importante también destacar que hay que crear referentes en cualquier campo, porque al final una niña puede verse reflejada en cualquier persona de cualquier campo y a lo mejor tomar ciertas decisiones que le lleven a estudiar o a dedicarse a alguna cosa en base a algún referente que pueda tener. Yo creo que en cualquier campo es importante, pero bueno, sí que es cierto que yo, por ejemplo, me centro en astronomía, pues porque al final es mi campo y no somos muchas, entonces, pues bueno, quizás por ahí. Y bueno, por comentaros un poquito el trabajo, pues por hablaros de las primeras mujeres astrónomas, pues bueno, aquí tenemos quizás la que podemos considerar como la primera mujer astrónoma de la historia, pues quizás podamos decir que es Hipatia de Alejandría. Pero aquí, pues bueno, quizás yo metiéndome un poco más en astronomía moderna, no yéndome a tan atrás en el tiempo, pues quizás Caroline Herschel. Caroline Herschel podríamos decir que fue la primera astrónoma, hablando un poco como tal, en astronomía moderna. Caroline Herschel quizás os suena porque fue la hermana de William Herschel, el descubridor de Urano, y bueno, pues estuvo siempre un poco a la sombra de su hermano, pero descubrió 8 cometas, catalogó también un montón de nebulosas, un montón de estrellas, incluso también recibió un salario, algo bastante importante, pero recibió un salario como ayudante de su hermano. O sea que yo creo que podemos perfectamente considerarla como la primera mujer astrónoma, hablando como astronomía, pues en esto que os decía, un poco tirando ya por la astronomía moderna. Aparte de que también recibió una medalla de la Royal Astronomical Society, también fue miembro honorario de la Royal Astronomical Society, o sea que yo creo que fue una mujer bastante importante y podemos tomarla también como referente en este campo. Luego, bueno, os he puesto ahí la imagen de un cometa. Como os decía, Caroline Herschel descubrió ella 8 cometas y bueno, pues quizás os suena este cometa, es el cometa Neowise. Esta foto, pues bueno, la tengo ahí un poco puesta porque la tomamos desde el Observatorio de Cantabria. Seguro que habéis visto fotos mejores del cometa Neowise. Bueno, el cometa que pasó el año pasado, que también la verdad que fue bastante espectacular. Y esta, pues bueno, ya os digo, seguro que tenéis algunos, incluso de los que estáis por aquí, seguro que sois también un poco más astrofotógrafos o aficionados a la astrofotografía y tenéis algunas fotos mejores. Pero bueno, esta es una de las fotos que tenemos de este cometa, del Neowise, desde el Observatorio de Cantabria. Y bueno, pues la tengo ahí un poco puesta. Luego, bueno, pues siguiendo un poco con el trabajo de las mujeres astrónomas, pues Jocelyn Bell, descubridora de los púlsares en 1967. Jocelyn Bell se puede decir que ha sido una de mis referentes desde pequeña, pero no tan pequeña, porque yo el trabajo de esta mujer lo conocí ya, pues quizás entrando en la adolescencia, entonces no puedo decir que ha sido mi referente desde pequeña a pequeña, pero bueno, sí que ha sido mi referente desde etapas bastante jóvenes. Jocelyn Bell es una mujer admirable que, bueno, descubrió los púlsares, pero ojo, porque aquí, hablando de las injusticias en este mundo y sobre todo por las que nos toca a nosotras, se llevó su director de tesis, Anthony Hewitt, el premio Nobel por el descubrimiento de Jocelyn Bell. O sea, ella descubrió los púlsares, pero su director de tesis se llevó el premio Nobel.
A pesar de esto, ella pues se ha seguido trabajando en este campo, ha recibido un montón de reconocimientos, no el premio Nobel como tal, pero bueno, un montón de reconocimientos a lo largo de toda su carrera. Eh, y luego también ella misma ha dicho pues que quizás le vino bien no llevarse el premio Nobel, porque por ese lado pues no se llevó el premio Nobel, pero ella ha seguido trabajando muy duro para conseguir un montón de reconocimientos y bueno, a mí personalmente me parece una mujer admirable. Aparte, soy súper fan. Cada vez que hace alguna charla o va a algún sitio, intento estar detrás porque no me quiero perder nada de lo que cuenta esta mujer. Las charlas y son fenomenales y me parece una mujer encantadora. Entonces, bueno, pues como referente yo la tengo ahí bien en el top. Luego, bueno, pues siguiendo un poco en la línea Mujeres Astrónomas, Annie Cannon, pues bueno, desarrolló el sistema de clasificación espectral de las estrellas. Además, es el sistema que prácticamente se sigue utilizando hoy en día con muy poquitas modificaciones. Entonces, pues quizás es una mujer astrónoma muy, muy poco conocida para mí, yo creo que desde mi punto de vista, pero bueno, quizás la tendríamos que tener un poco más en cuenta para cualquier cosa. Luego, bueno, Henrietta Swan hizo una investigación sobre las estrellas cefeidas bastante importante. Las estrellas cefeidas, que seguro que os suena también a todos los que estáis aquí, porque al final, pues, bueno, estáis metidos un poco en el mundillo, son las estrellas que nos permiten medir distancias en el universo. Luego también otra de las injusticias es que Henrietta Swan durante todo su trabajo solo se la ha considerado ayudante. Ella ha tenido un puesto de ayudante durante toda su carrera. Entonces, pues bueno, le damos el ahora, hoy o cuando toque el reconocimiento que se merece, pero personalmente debería de haber tenido otro puesto, no solo el de ayudante. Luego María Mitchell también pues, fue la primera, considerada la primera astrónoma profesional de los Estados Unidos, como considerada, bueno, astrónomas ya os digo que estamos hablando ya de varias, pero esta quizás sería la primera que se le ha considerado astrónoma profesional. Luego, bueno, aquí tenemos también que hablar quizás de Vera Rubin. Bueno, hay más, ¿eh? Hay más astrónomas, pero bueno, yo me he querido poner un poquito de cada por comentaros. Vera Rubin, pionera en el estudio de la materia oscura, fue la primera que dijo que vio, bueno, ella vio la materia oscura, vio que las galaxias, la materia de los brazos espirales gira como de forma constante, no gira acorde a lo que debería de girar con la materia que vemos. Entonces, pues aquí metemos más materia de la que se ve, de la que se detecta, para que los brazos espirales de la galaxia nos cuadren con el resto con el giro que creemos que debería de tener. Entonces, Vera Rubin, pues bueno, hay gente que está un poco de acuerdo con su trabajo, hay gente que no está de acuerdo con su trabajo, independientemente de si estamos o no de acuerdo con su trabajo, yo creo que es una pionera, fue la primera que se dio cuenta de esto, de que pues había algo ahí que no cuadraba con respecto al giro de las galaxias, y la primera en soltar el término de materia oscura. Entonces, bueno, materia oscura, ya os digo, hay mucha gente pues, que no es muy fan de Vera Rubin por su trabajo. El tema de la materia oscura es algo que está un poco, hay un poco de controversia con este tema, pues porque la materia oscura al final se busca, es materia que no se ve, no se detecta, se busca y no se encuentra. Entonces, quizás también hay científicos que están ahora un poco más intentando buscar otras explicaciones a el modo de rotación de las galaxias que no sea utilizando materia oscura. Pero bueno, esto pues lo vamos a dejar para... Bueno, luego si queréis que comentemos alguna cosa más de esto, lo podemos comentar. Pero bueno, el campo de la materia oscura, ya os digo, hay un poco de controversia con todo esto, seguro que estáis también al corriente, porque también hay científicos ahora que están buscando otras explicaciones que no sea pues meter más materia que no vemos dentro de la materia que se ve, que tanto buscarla, no se detecta, pero bueno, ahí os lo voy a dejar también.
Y luego Cecilia Payne, bueno, un trabajo importantísimo el de esta mujer, porque en su tesis demostró que el hidrógeno es el principal componente de las estrellas, hidrógeno y helio. De hecho, cuando dijo que las estrellas estaban formadas por hidrógeno y helio, bueno, yo no sé muy bien cómo fue aquí el asunto, pero fue más bien un poco mofa. Fue como, vamos a ver, ¿qué estás diciendo? Entonces yo creo que ahí la criticaron un montón. Luego luego se descubrió que tenía razón. Efectivamente, las estrellas estaban formadas por hidrógeno y helio y encima su tesis doctoral ha sido considerada una de las más brillantes de la historia en campos científicos. Entonces, bueno, pues otra mujer también, astrónoma y con un trabajo admirable. Luego, bueno, un poquito hablando de otras mujeres científicas, Marie Curie, bueno, yo creo que Marie Curie al final es la que todas las niñas conocen, entre ellas desde pequeña, al final, pues bueno, poco decir de su trabajo. Lo que pasa es que Marie Curie es física y química, pero no es astrónoma como tal. Entonces, quizás yo, por ejemplo, en mi caso, pues no tenía ahí una referente cuando era pequeña. Sí que tenía una referente científica, pero no en astronomía, no sé si me entendéis. Luego, bueno, Rosalind Franklin, que también un poco por toda la contribución que ha hecho a la comprensión de la estructura del ADN, me parece también un trabajo fantástico. Luego, bueno, en cuanto a Rosalind Franklin, también yéndonos un poco al campo, a nuestro campo, pues bueno, tenía un pequeño homenaje que era un rover que se iba a enviar a Marte. Además, este rover lo iban a enviar cuando enviaron la misión Perseverance, bueno, el rover Perseverance de la NASA y estas dos otras misiones espaciales que se lanzaron cuando aquello, pues el rover Rosalind Franklin estaba previsto para la misma fecha, pero al final creo que se tuvo que atrasar un poco por el COVID. Se esperaba que fuera lanzado un par de años más tarde. Al final llegó la guerra de Rusia con Ucrania, se descartó la misión y ahora, por suerte, creo que sigue un poco en marcha y la van a lanzar, no sé si está prevista para 2028, una cosa así. Pero bueno, pues también eso, pues ya bueno, saliéndome del campo totalmente, pero bueno, otro de los otra consecuencia también de las guerras, pues es, por ejemplo, puede ser estas misiones espaciales que al final muchas quedan en otro plano. Bueno, por suerte esta se ha recuperado. Yo no daba un duro porque al final lanzasen el rover, o sea que bueno, en este sentido, pero imaginaros también es el trabajo de gente durante un montón de años. Imaginaos que sois un científico que está dedicado única y exclusivamente a la creación de un rover a Marte, encima ya de tu trabajo, todo el tiempo invertido, toda la ilusión que le has puesto, que te digan, ay, pues es que hemos entrado en guerra con el país vecino y ya no se lanza el rover. Bueno, yo creo que algo terrible. Bueno, y luego, por no hablar ya de todo el dinero que se ha invertido en la preparación de esa misión espacial, todo el dinero que se invierte en la preparación de cualquier misión espacial. Luego, bueno, pues también por destacar un poco el trabajo de una mujer científica española, pues bueno, Margarita Salas, que me parece también ha sido una mujer brillante y ya, pues bueno, encima en nuestro país. Luego Ada Lovelace, que se la considera la primera programadora de ordenadores. Este término se empezó a oír sobre todo como programación de ordenadores muchísimo más tarde, pero la primera que propuso el término de programación fue Ada Lovelace, fijaros ya en los años que estamos hablando, en los primeros años, 50 años del 1800. O sea que, bueno, importante también el trabajo de esta mujer. Y luego, bueno, Jane Goodall, que también quizás yo la he tenido ahí como bastante referente, encima murió por desgracia hace un mes y medio, creo que a primeros de octubre.
Y bueno, pues esta mujer ha hecho una investigación brillante sobre el comportamiento de los chimpancés, que quizás todo este estudio de los animales, pues parece que se nos sale un poco del campo, pero al final no deja de ser un estudio científico. Entonces, pues quizás también señalar el trabajo de esta mujer que me parece impresionante. Y luego, bueno, aquí tengo una imagen de uno de los congresos Solvay que seguro que os suena porque es de los más, de las imágenes más vistas, que bueno, pues no sé qué os puede llamar la atención más de esta imagen, porque bueno, tenemos solo una mujer, Marie Curie, todos los demás, hombres. Todo mentes brillantes. En el campo casi todos estaban empezando los primeros inicios de la física cuántica. Bueno, creo que está Albert Einstein por ahí, que él estaba un poco en pelea con la física cuántica, pero igualmente, bueno, todo mentes brillantes. Pero, claro, aquí una mujer solo. Entonces, aquí la pregunta que os quiero hacer yo es, ¿esto ha cambiado ahora o sigue un poco igual? Porque claro, estamos hablando ya de hace casi 100 años. Pero, pues bueno, vamos a ver si han cambiado las cosas o no, porque aquí ya os he traído algunos gráficos y algunas estadísticas. Bueno, aquí he cogido los gráficos, bueno, he cogido los datos de la Unión Astronómica Internacional, que la Unión Astronómica Internacional es un poco la agrupación de las distintas sociedades de los distintos países, y por si no os suena la Unión Astronómica Internacional, que seguro que a todos os suena, pero bueno, son esta gente que toman decisiones importantes. Por ejemplo, una de las decisiones más importantes y más sonadas, quizás sea más el término correcto, es la de si Plutón es o no es si es o no un planeta. Al final, la Unión Astronómica Internacional en 2006 pues decidió que Plutón ya no iba a ser un planeta, que el pobre, como siempre digo yo, porque la gente me pregunta mucho, no, seguro que os pasa también, de oye, ¿por qué Plutón ya no es un planeta? Bueno, pues el pobre Plutón sigue siendo un planeta. Lo que pasa es que ahora hay dos categorías de planetas, los planetas guays y los planetas no tan guays, los planetas enanos. Pero bueno, el pobre sigue siendo un planeta. Entonces, pues bueno, ¿quién decidió hacer dos categorías de planetas, como es este el caso? Pues la Unión Astronómica Internacional. Entonces, por si no os suena, ahora seguro que ya con esto os suena a todos. Entonces, los datos, tengo que deciros que son como de hace un par de años, porque en la página web de la Unión Astronómica Internacional casi no tienen datos actualizados. Entonces, pues bueno, me he quedado con algunos, he podido actualizar y otros me he quedado con los de hace un par de años, pero bueno, de hace 2 años aquí no ha cambiado mucho la cosa, así que nos valen. Bueno, pues la Unión Astronómica Internacional tiene un total de miembros de 12.800 casi, y de los cuales 2.784 son mujeres. Estamos hablando de un poquito menos del 22%. Entonces, bueno, han cambiado las cosas. Ahí vamos. El 22% no me parece a mí tampoco, un poco más quizás que hace unos años, pero bueno, luego tanto por ciento de mujeres por países. Aquí he cogido los de más de 200 miembros porque hay en países donde hay menos, pues al final los he descartado, pero bueno, por lo menos los de más de 200 miembros, ahí tenéis a Italia el 31%, que no está mal, pero el 31% sigue siendo bastante por debajo del 50%. Entonces, bueno, aunque el 31% vista la lista después, porque claro, si os vais al final de la lista, Reino Unido o Japón, Reino Unido el 18% de mujeres y Japón el 10% de mujeres, pues bueno. Ojo, España está en el 25% de mujeres, que no está del todo mal. Sigue siendo muy por debajo de lo que nos gustaría ver. Quizás, yo qué sé, nos gustaría ver más un 40, bueno, ya un 50 sería lo más, pero un 40, 40 y algo, podríamos decir que está bien. Pero bueno,
esto es un poco lo que hay. Y luego, por ver un poco la evolución, pues tanto por ciento de mujeres a lo largo de los años. Bueno, pues aquí veis, 2005, 12% de mujeres. Frente a 2023, 22% de mujeres. Entonces, todavía queda bastante por hacer, pero yo creo que estamos haciendo algo bien. Estamos creando referentes y estamos visibilizando el trabajo de la mujer en ciencia, bueno, en este caso en astronomía, y eso viene reflejado en que en los últimos años parece que tenemos más mujeres que en los años anteriores. Entonces, yo creo que la cosa va por buen camino, que todavía queda mucho por hacer porque estamos todavía muy por debajo de lo que nos gustaría. Entonces, pues bueno, estos datos, ya os digo, tengo el de 2023, 22%, que 2025 no tenían los datos actualizados en la página, pero yo creo que la cosa estará muy parecida, la verdad. No, no creo que haya cambiado mucho los dos últimos años. Luego, bueno, aquí también algo que me ha parecido bastante interesante, que es la distribución por edades, porque si nos vamos ahora a los nuevos astrónomos, nuevas astrónomas, vemos que la distribución está bastante mejor que en edades de personas ya más mayores. Entonces, esto quiere decir que las nuevas generaciones parece que se están animando a meterse a ciencia, o en este caso a astronomía. Aunque bueno, aquí lo que he visto también es que tenemos, por ejemplo, en el rango de entre 25 o 30 años hay muy poquitos para hacer una comparación, pero bueno, estamos ahí sí que estamos al 50-50. Luego en el caso de entre 30 a 35 años, pues veis que aquí ya volvemos otra vez al 37%, que bueno, no está ni tan mal y luego ya va bajando. Pero bueno, creo que en los últimos años pues algo estamos haciendo bien, que esto ya se ve reflejado aquí en las estadísticas. Y luego, bueno, aquí por hablaros un poco también de la presencia de la mujer en la universidad, pues he cogido también datos, bueno, aquí veis España y el mundo. Pues un poco, esto es en general, ¿vale? Aquí de momento no he metido, o sea, estos son estudiantes en general en la universidad. Entonces, bueno, aquí veis que en cuanto a estudiantes, estamos hablando de que mujeres y hombres andan ahí pues bastante a la par, y luego, en cuanto a tesis leídas, también a la par, pero luego cuando ya vemos que avanza un poco la carrera, cuanto por ejemplo a catedráticos o catedráticas, ahí pega un bajón muy drástico. Esto, bueno, aquí quizás sea tengamos que hablar de un montón de factores, quizás también tenga mucho que ver con que muchas mujeres, pues según avanza su carrera y su vida de forma paralela, pues quizás también eh, prefieran muchas seguir quedándose en casa, dedicándose a la familia y bueno, pues un montón de factores en los que no voy a entrar, pero bueno, que quizás también hay que en algún momento tener en cuenta y quizás pues hablar de todo esto, porque al final también parece que van cambiando las cosas, pero siempre somos nosotras, tendemos más nosotras, no voy a decir siempre, pero tendemos más nosotras a ser las que tiran quizás un poco más de la familia y las que tienden a quedarse quizás en casa. Pero bueno, no voy a generalizar, pero todavía vamos viendo cambios, pero poco a poco. Y bueno, aquí un poco la mujer y en las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí os pongo primero lo mismo que os he puesto en la diapositiva anterior, que es la presencia de la mujer en la universidad en la izquierda, esto es en general, en cualquier carrera. Pero en la derecha tenéis la presencia de la mujer en estas carreras STEM, la presencia de la mujer en la universidad en estas carreras STEM, que aquí, pues como veis, baja bastante la proporción. Ya estamos hablando que en este tipo de carreras tenemos un 36%. En cambio, de tesis leídas, pues bueno, está ahí a la par, más o menos las que entran con las tesis tienen la misma proporción, pero luego ya en cuanto a, por ejemplo, catedráticas, ya ahí pega otro bajón.
que si os fijáis es el mismo bajón que pega con la mujer en la universidad en general, pero bueno, sí que es cierto que en las STEM pues vemos que entran menos mujeres. Y luego aquí, aquí tenemos una diapositiva un poco desgranado por carreras. Si os fijáis, por ejemplo, biología hay más mujeres que hombres. Luego química también hay más o menos a la par, química, arquitectura, pero luego ya veis cómo va bajando un poco el gráfico. Física, en mi campo, pues bueno, el 29% es poquito, un poquito, la verdad. Luego, bueno, las ingenierías, algunas ingenierías, las más típicas quizás, no llega ni al 20%. Bueno, luego cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, tenía muchos amigos estudiando ingenierías y me contaban pues que en su clase igual había dos chicas, una cosa así, que tampoco anda muy alejado. Yo cuando estudié bachillerato éramos dos chicas en clase nada más. Hice el bachillerato el tecnológico, el de física y matemáticas, y éramos solo dos chicas frente a, bueno, no sé cuántos éramos en clase, veintitantos. Entonces al final, veintitantos, dos chicas solo, pues un poco parecido a, a las ingenierías. Al final en las ingenierías yo creo que vemos ahí una desproporción bastante grande. En física, 29%. Tengo que decir que el año que entré yo éramos como un 40% de mujeres frente a un 60% de hombres. De hecho, hasta los profesores nos decían, jo, este año, qué raro, no sé qué es lo que ha podido pasar, que sois un montón de chicas. Y la verdad es que sí, porque los años siguientes bajó un poco la proporción y los años anteriores debía de haber sido más baja todavía. Pero bueno, pues vamos a ver si esto va cambiando un poquito próximamente. Luego, si os fijáis en los gráficos de la derecha, que son las tesis leídas de todas estas carreras, pues un poco la proporción está ahí más o menos a la par, muy parecido a la de matriculadas. Luego aquí tengo otro gráfico que este es el de catedráticas, que aquí es donde vemos ya un bajón bastante drástico. Porque fijaros, en biología entraban un 62% de mujeres, estamos hablando de que eran bastante, bueno, bastantes, pero más mujeres que hombres, pero luego ya en cuanto a catedráticas, ya según va avanzando esta carrera, pues vemos otro bajón. Y bueno, ya en las ingenierías, bueno, más o menos ahí se mantiene. Tampoco entraban muchas, pero pues veis un poquito ahí los gráficos. En casi todos los campos vemos un bajón. Y luego, bueno, aquí os quería contar, pues cuando la convocatoria de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, bueno, que como ha dicho Begoña, me presenté a astronauta de la Agencia Espacial Europea en 2021. No había salido una convocatoria desde 2018. Desde 2018, no, perdón, desde 2008. Desde 2008 hasta 2021 no sacaron ninguna convocatoria de selección de astronautas. Entonces, claro, se presentó también muchísima gente. Pero bueno, aquí vamos a ver la proporción de mujeres de los que se presentaron en 2008. En 2008 se presentaron 8.000, bueno, 8.400 aspirantes, de los cuales 1.287 eran mujeres. Estamos hablando de un 15%, ¿vale? O sea, bastante poquito. Y en la selección de 2021 se presentaron 22.000, casi 22.600 personas. Claro, mucha gente me pregunta que por qué no me cogieron. Bueno, pues la verdad es que era muy, muy difícil entrar. Encima se presentó gente también con un currículum brillante, así que al final, pues bueno, cogían a muy poquitos. Pero bueno, para que veáis un poco los datos, se presentaron casi 22.600 personas, de los cuales 5.419 eran mujeres. Estamos hablando de un 24%. ¿Hemos visto un avance entre 2008 y 2021? Sí.
hemos visto que hay más interés en las niñas, jóvenes, mujeres por presentarse a astronautas, porque, a ver, la verdad es que un 15% me parece muy poquito. Hemos visto un avance, pero un 24% queda muy por debajo de lo que de lo que, como os digo, nos gustaría, por lo menos un 40%. Ya lo del 50%, pues bueno, me gustaría verlo, pero ahí. Sí, pero sabes que no se puede lograr siempre. ¿Cuál, perdona? Perdona, sigue Beatriz, yo creo que alguien que se le abrió el micro. Ya lo Ah, escuché vale, es bien, que no sé y si no que era levante la mano. Disculpa la interrupción. una pregunta o algo, pero no me enteré, perdón. Gracias. Sigue, adelante, adelante. Nada. Bueno, y luego aquí un poco datos en España. Pues datos en España, se presentaron 1.344 aspirantes, de los cuales pues casi 300 eran mujeres. Estamos hablando de un 22%. Bueno, pues a ver, sigue siendo mejor que lo de 2008, pero bueno, ahí os lo dejo también un poco. Aquí tenéis un poco pues, por recordar a los astronautas que finalmente cogieron en 2022, que aquí, bueno, vais a ver a Pablo Álvarez, que a todos le ponéis cara, y bueno, Sara García, que la verdad es que esta mujer ha estado haciendo y está haciendo un trabajo de divulgación fenomenal, está dando también a conocer el trabajo de la mujer en ciencia y especialmente el suyo, que también, pues desde que está esta mujer por ahí dando guerra, hay muchas más niñas que dicen que quiero ser astronauta, entonces yo la tengo ahí también como una mujer digna de admirar y bueno, pues bueno, espero que gracias a ella en el futuro tengamos más niñas que se dediquen a la ciencia, que digan quiero ser astronauta y quién sabe, quizás alguna que consiga llegar a ser astronauta. Y bueno, luego lo que os decía, la importancia de crear referentes en ciencia y tecnología. Yo, ¿con quién crecí como referente? Pues bueno, no sé si os suena Jodie Foster en la película Contact. Jodie Foster hizo en la película Contact, hacía de la doctora Arroway, que es una astrónoma, astrofísica científica que descubre, bueno, no sé si habéis visto la película, no os voy a hacer tampoco mucho spoiler, pero descubre unas señales y pues bueno, la película se basa un poco en lo que ella ha descubierto, en lo que ella sabe o cree que sabe y se pelea con un montón de científicos, todos hombres. Entonces, yo vi esta película, pues no sé cuántos años tendría, 10 años, ya tampoco era tan pequeña, pero yo vi esta película pues con 10 11 años y a mí me gustaba mucho la astronomía desde pequeña. ¿Me había planteado ser astrónoma? Sí, pero bueno, al final los niños se plantean muchas cosas. Entonces, yo tenía mi telescopio que cuando podía lo sacaba a la calle, lo utilizaba. Fui un poco autodidacta también, porque yo no tenía a nadie que me enseñase, entonces yo iba cogiendo libros, me iba empapando, me gustaba pues los libros con planisferios celestes que me sacaba a la calle con el telescopio, intentaba buscar pues todo lo que salía en los dibujos. Y yo creo que aquí, o sea, con la película, cuando vi la película de Contact, fue el punto de inflexión en el que yo dije, quiero ser astrónoma, quiero ser como ella. Bueno, no astrónoma, yo quiero ser como ella. Me marcó muchísimo esta película. Mm, bien, ¿no? Que tengamos referentes de este tipo en el cine o en la ciencia ficción, pero también está bien, incluso está mejor que tengamos referentes reales, porque al final, pues bueno, que me marcase una película, bueno, a muchos niños les han marcado películas o incluso a adultos, pero no sé hasta qué punto está bien que una niña pues se vea reflejada y quiera ser como alguien de la ciencia ficción. Sería mejor tener a alguien real que podamos decir, quiero ser como esa persona, sería lo ideal. Entonces, pues bueno, aquí nuevamente a Jocelyn Bell, que ya os digo, ha sido mi referente, pero a Jocelyn Bell conocí su trabajo después de haber visto la película de Contact. Entonces, bueno, pues la tengo ahí siempre como una de mis referentes, pero ya os digo, me hubiera gustado cuando era pequeña tener más referentes. Así que yo creo que es un poco esta importancia de que tengamos más referentes.
Luego, bueno, pues iniciativas, por ejemplo, como el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia, pues pretenden precisamente dar a conocer el trabajo de la mujer en ciencia, crear referentes y que se visibilice sobre todo el trabajo que hacemos. Hay más iniciativas aparte del 11 de febrero, o sea que parece que todo se concentra en ese día, pero muchas iniciativas, incluso, bueno, aprovechando que está Antonia aquí, teníamos Habla con ellas del Instituto de Astrofísica de Canarias, que no sé si sigue este año, por cierto, luego si no nos lo cuentas, porque es también para los colegios charlas online totalmente gratuitas, hablando sobre nuestro trabajo, o un poco, bueno, lo que les quisiéramos contar a los niños en las aulas. Entonces, la verdad es que era bueno, es una iniciativa que dura todo el curso o parte del curso, no solo se centra en el 11 de febrero. Entonces, tanto iniciativas del 11 de febrero como iniciativas que se extienden durante varios meses o durante todo el curso o cualquier otra iniciativa, la verdad es que todas estas se agradecen porque al final es importantísimo, yo creo, visibilizar nuestro trabajo. Bueno, especialmente el de otras científicas también que tienen otra trayectoria más importante que la mía, como por ejemplo Antonia, aprovechando que está por aquí. Y bueno, ya pues os quería hablar un poquito de mi trabajo, así no me voy a extender mucho. He puesto esto, que os podría haber puesto fotos o cosas de lo que yo hago, pero bueno, al final llevo todo este año centrada en trabajar un poco dando a conocer y visibilizando otra cosa que es bastante importante, que es el eclipse de sol, especialmente el del año que viene. Bueno, luego tenemos otro en 2027, otro en 2028, pero un poco porque yo creo que se nos va a ir de las manos. Entonces, mi trabajo este año, ahora, por ejemplo, estoy trabajando con Diputación de Burgos, pues haciendo charlas por toda la provincia de Burgos hablando un poco de qué es lo que va a ocurrir este día, el horario, que ya sabéis que es muy tarde, en muchas zonas no se va a ver el sol por la altura que tiene a las 8:30 de la tarde, vamos a ver el sol ya muy pegadito al horizonte a las 8:30 de la tarde, entonces que la gente, todo el mundo sepa que tiene que buscar una buena localización donde se vea el sol, que no haya obstáculos hacia el horizonte oeste con todo lo que va a traer esto de consecuencias, de gente movilizándose a última hora que quizás no se ha enterado del todo que el eclipse va a ser tan tarde, entonces, pues bueno, vamos a intentar que no haya accidentes y todo lo que esto pueda suponer. Luego, súper importante, que esto tampoco os voy a contar mucho, pues el tema de cómo ver el eclipse de sol, porque aquí la gente, bueno, más de uno, esperemos que no, pero más de uno se quedará medio ciego este día, así que también nuestro trabajo también pues consiste un poco en que la menor gente posible se quede ciega. Y bueno, pues hablando un poco de esto, tengo mi propio proyecto de divulgación científica, que hago charlas, talleres para niños, pues un poco en cuanto a los talleres para niños, pues planetas con arcilla de colores, creamos rovers con materiales reciclados, hacemos también, les explicamos cómo funciona, cómo se forman los cráteres de impacto y luego hacen una superficie de la Luna con sus propios cráteres. Luego también hago observaciones nocturnas con o sin telescopio. Con o sin telescopio os digo, porque lo que mejor se me da en realidad es sacar a la gente a la calle y observar el cielo a simple vista, sin telescopio. Tengo a la gente entretenida pues en estas actividades, no sé, pues 2 horas, 3 horas. Como suelo decir, la gente se cansa antes que yo. Entonces, al final empiezo contándoles una cosa, una constelación, y acabo hablándoles de yo qué sé, de lo que está haciendo Perseverance en Marte, de si hay vida en algún otro planeta fuera del sistema solar. Entonces, bueno, pues al final voy un poco también, si la gente me pregunta cosas, pues voy hilando un poco las charlas. Y bueno, a raíz de esto tengo también el canal de YouTube, las redes sociales, que lo tengo por ahí apuntado. Luego, bueno, en cuanto a
más trabajo que hago, el Observatorio de Cantabria, que os dejo aquí una foto. Aquí en el Observatorio de Cantabria hacemos una parte de investigación y una parte de divulgación. En cuanto a la parte de investigación, pues bueno, tomamos un montón de imágenes del Sol. También hemos estado haciendo trabajos de estrellas variables, sobre todo que es estas que van cambiando de la luminosidad. También ahora sobre todo asteroides. Hacemos un poco de seguimiento, tomamos datos de asteroides o de cometas, depende un poco del día. Y luego en cuanto a la parte de divulgación, pues también, por si en algún momento os pilla cerca, el Observatorio de Cantabria está abierto desde abril hasta noviembre, todos los fines de semana. Hacemos visitas gratuitas, tanto por el día como por la noche. Entonces, pues bueno, si os pilla cerca, os apetece pasaros, estáis totalmente invitados. Y ahora, entre noviembre y abril, nos dedicamos sobre todo a centros escolares. Vienen los colegios entre semana, les enseñamos el sol. Bueno, generalmente vienen por el día, algunos vienen por la noche, pero al final por la noche se escapa un poco del horario escolar, entonces suelen venir por la mañana. Les enseñamos el sol con el telescopio y bueno, pues les hacemos por ahí algún taller, alguna charla y demás. Y y luego, bueno, pues ahora eso, durante los meses de invierno estamos combinando la actividad con los colegios y la parte de investigación. Y también nosotros ahora en invierno tenemos la posibilidad de ir a los colegios de Cantabria. Si los colegios de Cantabria nos solicitan, pues también vamos a los colegios, hacemos algún taller, alguna charla, observaciones solares en este caso, porque suelen ser dentro del horario escolar normalmente. Entonces les llevamos un telescopio con filtros y bueno, pues les damos una charla sobre el sol, les enseñamos el sol. Y bueno, pues este sería un poco así a grandes rasgos lo que hacemos en el Observatorio de Cantabria. Aquí tengo un par de fotos, bueno, del el telescopio principal, que es el que tenéis a la derecha, y tengo a otra compañera astrónoma, astrofísica. Y el telescopio que utilizamos para observar el Sol, que es para el que tenemos filtros y demás, que es el que veis a la izquierda. Y ya os digo, bueno, si viene la gente a verlo durante las visitas nocturnas, les dejamos mirar con el telescopio. Luego, cuando se va la gente, conectamos rápidamente la cámara y nos ponemos a tomar datos de lo que sea, pero sí les dejamos poner el ojo en el telescopio, que esto pues la mayoría de los centros así de los observatorios, tipo este observatorio, son o para divulgación solo o para investigación solo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la ventaja pues de que podemos combinar las dos actividades, cosa que yo creo que está bastante bien. Luego, bueno, aquí esto le suena a Antonia todo. Os he traído también alguna imagen, alguna foto del Observatorio del Teide, que aquí estuve 2 años trabajando. Y bueno, yo me ocupaba sobre todo de la parte técnica, estaba con los telescopios o con los instrumentos. En el Observatorio del Teide hacía 2 turnos, o de día o de noche. Entonces, el turno de día era para observar el sol. Estábamos con los instrumentos para tomar datos del sol. Lo que hacíamos nosotros es una técnica que se llama la heliosismología, que se mira, no me quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, lo que miramos es el desplazamiento Doppler del espectro de la línea del potasio. Entonces se ve si la línea se desplaza un poquito hacia el azul o hacia el rojo. Entonces, si se desplaza hacia el azul, significa que, bueno, vemos en la superficie del Sol, pues la heliosismología se dedica a ver cómo es una especie de terremotos en la superficie del Sol. Entonces, si vemos que se desplaza la línea hacia el azul, pues vemos que la superficie del Sol como que se acerca un poquito hacia nosotros. Si se desplaza hacia el rojo, vemos que se aleja. Entonces estamos viendo como temblores en la propia superficie del Sol, algo bastante guay. Y luego, bueno, pues esto era lo que hacíamos durante el día. Los turnos de día, pues consistían en que te tenías que levantar antes de que salga el sol para, en cuanto ves los primeros rayos de sol ya asomar por la colina,
apuntar los espejos, en este caso llegaban los rayos de sol a unos espejos y metían los rayos de sol dentro del edificio, que era donde estaba el instrumento que analizaba todo esto. Entonces tenemos que estar preparadísimos justo antes de que saliese el sol ya para colocar todo. Y bueno, durante el día, pues básicamente estás un poco comprobando que todo funciona bien, quizás tienes que reajustar algún instrumento, pero bueno, básicamente luego cuando se iba al sol, pues recogíamos todo, cerrábamos y listo. Y durante la noche, pues telescopios nocturnos ya más telescopios normales. Al final, bueno, creo que tengo alguna foto por aquí. Ahora vuelvo a esta. Este es el IAC-80, que este también lo conoce Antonia muy bien. En este telescopio era donde estaba yo toda la noche. Al final, pues me tenía que encargar de apuntar el telescopio, bueno, calibrarlo antes de empezar, que estuviese apuntando bien. Teníamos una serie de objetos que había que observar en esa noche con distintos filtros. Entonces, pues mi misión era que todo eso estuviese funcionando bien, ir moviendo el telescopio para ir pillando a los objetos que correspondiese. Y bueno, luego la foto de la izquierda, que está, bueno, me hace gracia porque cuando la gente también va a Canarias, siempre es como, ay, qué buen tiempo el de Canarias. Bueno, pues ojo, porque en Canarias también nieva y bueno, lo podéis ver ahí, especialmente, pues quizás en la costa no, pero claro, el observatorio está a 2.400 metros, entonces ahí pues hacía nieva y hace una rasca bastante bonita. Y luego, bueno, aquí tenéis alguna foto más de algunos telescopios. El telescopio blanco, no sé si se ve el ratón, el de la abajo, empezando por la izquierda, el segundo, este es el Carlos Sánchez, que este telescopio también tenía que estar yo toda la noche un poco pendiente de, pues de abrirlo, dejarlo preparado, porque generalmente se conectaban en remoto y hacían las observaciones en remoto. Pero bueno, tenías que estar también pendiente de él. Y luego, bueno, pues algunos de los otros telescopios. Hay algunos de estos telescopios que se utilizan para la búsqueda de exoplanetas. Los exoplanetas, bueno, ya sabéis, ya se han descubierto más de 6.000 exoplanetas, que son estos planetas que orbitan a estrellas distintas al Sol. Y con la mayoría de, yo con casi todo lo que he trabajado de exoplanetas, un poco buscando exoplanetas, es con el método de los tránsitos, que es cuando un planeta está alineado con nuestra línea de visión y la estrella, entonces pasa por delante de la estrella. Seguro que os suena ya el método de los tránsitos, pero bueno, tenemos a la estrella, el planeta pasa por delante de la estrella, entonces se produce una disminución del brillo de la estrella, muy breve, pero es, con nuestros telescopios desde Tierra somos perfectamente capaces de pillar esa disminución del brillo de la estrella. Ojo que para que podamos detectar planetas con el método de los tránsitos, ya os digo, tiene que estar la Tierra, el planeta y la estrella perfectamente alineados, de modo que si el planeta pasa por delante de la estrella, pues vemos la disminución de brillo de la estrella. Y con el método de los tránsitos, ya os digo, sí que he podido trabajar un poquito y bueno, la mayoría de exoplanetas que se detectan no son por detección directa, o sea, es decir, que podamos tomar imágenes de él o verlo directamente, sino que es con el método de los tránsitos, este que os comentaba, o por ejemplo, el otro método más utilizado, que es cuando un planeta es grande, por ejemplo, Júpiter es tan grande que es capaz de, a la vez que gira alrededor del Sol, produce un pequeño bamboleo en la estrella. Entonces, pues bueno, quizás esos son las dos técnicas más utilizadas para detectar exoplanetas. Yo ya os digo, he trabajado directamente con el método de los tránsitos, entonces, pues bueno, es el que conozco un poquito más. Luego, bueno, cuando vais a Tenerife también, seguro que muchos de vosotros habéis estado, os llamarán la atención estas torres que veis desde fuera del observatorio. Estas torres son albergan un telescopio solar en la parte de arriba. Entonces, bueno, pues todos los que veáis así, desde lo lejos, que son como torrecitas, tienen telescopio solar.
Y con respecto a los telescopios solares, por ejemplo, del observatorio del Teide, pues yo he trabajado poquito. Lo que teníamos que hacer era a veces ir a vigilar alguna cosa o a rellenar algún tanque de hidrógeno o alguna cosa así, pero bueno, no he trabajado mucho con ellos, pero bueno, pues que sepáis un poco para lo que se utilizan, porque mucha gente, por ejemplo, ha pasado por al lado del observatorio y me ha dicho, ay, hay unas torres allí y tal. Y claro, pues ya les explicas un poco que son torres donde hay un telescopio arriba que se utiliza para observar el sol, que es también bastante curioso. Y bueno, no tengo fotos de California, pero cuando estuve en California, pues con lo que trabajaba era con la interferometría. No sé si os suena la técnica de la interferometría. En la interferometría lo que tenemos es varios telescopios colocados en una zona. Bueno, se utiliza hasta interferometría de muy larga base, que es utilizar telescopios directamente que están colocados en distintos puntos del planeta Tierra. En el caso, por ejemplo, de Chara Rey, que es donde estuve trabajando, es en una colina, había varios telescopios colocados. Lo más lejos, que estaban situados uno de otro, eran unos 300 metros. Entonces, había 6. Entonces, tú puedes utilizar 2 a la vez o incluso puedes utilizar hasta los 6. Lo que se hace si, por ejemplo, apuntas o utilizas 2 telescopios, que los 2 telescopios los apuntas a un objeto y se combina la imagen de los dos telescopios para obtener como una especie de una sola imagen con la resolución de como si estuvieras utilizando un telescopio del tamaño de la distancia a la que están separados los dos telescopios. Por ejemplo, ahí estaban separados los dos telescopios, yo creo que la distancia máxima eran 300 metros, pues imaginaros, utilizamos los dos telescopios, apuntamos a un objeto y luego la resolución que obtienes del objeto es como si tuvieras entre comillas, como si estuvieras tomando imágenes con un telescopio de 300 metros. Al final, construir telescopios, bueno, ahora se están construyendo telescopios bastante grandes, hasta el telescopio de 40 metros de Chile, pero es muy difícil construir telescopios tan grandes. Entonces, una forma de obtener imágenes, entre comillas, de telescopios que no sean tan grandes, pero o sea, que sean telescopios que son más grandes, aunque no sean telescopios del todo reales, pues sería con la técnica de la interferometría. Entonces, pues bueno, con la técnica de la interferometría he trabajado un poquito también allí en California. Y si tenéis alguna curiosidad más al respecto, pues os cuento alguna cosa más. Luego, bueno, aquí tengo el canal de YouTube y las redes sociales, que invitadísimos estáis por aquí a preguntarme lo que sea o a seguirme. Bueno, si me seguís, yo os lo agradezco. Estoy subiendo de todos modos pocos vídeos, pocas cosas, menos de las que me gustaría, pero bueno, al final un poco falta de tiempo y demás. A ver si de vez en cuando subo cositas, sobre todo si hay alguna cosa interesante de ver en el cielo y demás. Y bueno, pues ya os dejo aquí con una reflexión que esta le va a gustar a Antonia también. Apaga una luz, enciende una estrella. Un poco en relación de la contaminación lumínica, que no os voy a decir nada de esto porque ya lo sabéis todo. Así que y bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberme estado escuchando. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, ya me he Estás pasado. perfecta, Beatriz. Matemática. No sé qué me apunta. Bueno, ni tan mal. Lo único que Begoña me había dicho que había que dejar un espacio para preguntas, así que Pero si te puedes quedar unos minutos, pues sí, fantástico, sí, sí, por ¿no? supuesto, Ay, un por aplauso supuesto. de Beatriz, magnífica. Yo lo quité el micro para aplaudirte en nombre de todos que están silenciados. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haber estado ahí y oye, bueno, espero que os haya resultado interesante lo poco que os he contado, porque al final han sido 4 cositas, pero Muchísimo. Esto. Yo no sé si hay manos levantadas, si no quería hacer algún comentario. sí, dime. Maravilloso y porque has dado mucho pie a muchas cosas. Y quería comentar, por ejemplo, anécdotas de lo que tú has contado. Qué bonito cuántas sustancias hay ahí y todo lo que se puede de ahí narrar, porque has tocado pues campos que, como sabes, a mí también me fascinan y los llevo en el ADN, mujer, astronomía. Creo que todas las que trabajamos profesionalmente nos hemos sentido como muy unidas en este sentido, la necesidad de
comunicar la necesidad de visibilizar el talento femenino, porque ahí están, ¿no? Y que nadie se queda atrás por otras cuestiones sociales, culturales, sino que todas estemos. Y yo respecto a la charla, algunos apuntes que tomaba, por ejemplo, antes de Hipatia, yo a veces menciono a Neduana, pero estoy hablando del siglo, bueno, 2300 antes de Cristo, que era hija, pero con la anécdota de que era hija de un rey, del rey Dagad, del Ya, rey Sargón, claro. y entonces, por tanto, ella podía dedicarse a la astronomía y a lo mejor dirigía templos que los usaba como observatorios, ¿no? Entonces, es una mujer también un poco olvidada, estoy hablando de Babilonia, Sí, pero que también era porque tenía una clase social que le permitía entrar en astronomía, ¿no? Y en cuanto a Cecilia, hay un tema que me encanta que lo hayas nombrado a Cecilia, porque fíjate, yo estuve mirando porque me interesaba mucho este tema también. Cecilia publicó su tesis en 1925 y reconocía que estaba fundamentalmente formada por gas hidrógeno, algo que fue revolucionario porque se pensaba que las estrellas eran como la Tierra o prácticamente misma sí, composición de la Tierra, y uno de los más conocidos de la época, un tal Russell, le dijo que suavizara en su tesis esa idea. Sin embargo, fue él luego el que tuvo más eminencia con este resultado que la propia Cecilia. Y al ya. año siguiente, en 1926, fue Eddington el que también publicó la Constitución Interna de las Estrellas y habló de que las estrellas estaban formadas eminentemente por hidrógeno. Al año siguiente. Entonces, si tú preguntas por qué tuvo menos eminencia Cecilia, entonces te cuentan que es el estatus académico y social. O sea, Eddington era una figura influyente en la astronomía británica, director del Observatorio de Cambridge, que por cierto, Cecilia solo entró a ese observatorio no por Eddington, con quien colaboró, sino por un estudiante que la dejó pasar, porque las mujeres tenían prohibido el acceso a Ya, universidades y a esa es otra, sí. instalaciones hasta entonces. Y fíjate que, y además era reconocido por la verificación de teoría de relatividad, por el eclipse del 19, charla a la que fue Cecilia y que le inspiró también para ser astrónoma. Era blanco, era hombre, era británico y poder científico. Mientras que ella era una joven estudiante, realmente en un mundo más misógino todavía que el de hoy, El de ahora, sí. sin derechos académicos formales en Cambridge, recién llegada a Harvard. Por tanto, quizás eso explica alguna de las injusticias que mencionabas, ¿no? Mm. Y luego lo de premio Nobel, me encanta porque esa imagen que pusiste quizás la más ilustre de la historia de la ciencia. De esos, 17 de 29 fueron premios Nobel. Pero es que, como nombras a Curie, Marie es la primera mujer en obtenerlo. La primera mujer también, bueno, primera persona que lo obtuvo dos veces. Y la Dos única veces, en el sí. mundo en dos disciplinas. O sea, no hay quien le gane. Y es verdad que, pero sigue viendo, y me encanta que hayas hecho esa estadística, no hay tampoco más reciente, porque yo también he buscado, así que te agradezco del 23, a ver si actualizamos más adelante, pero no ha Es cambiado que mucho. he intentado buscar datos más actualizados, pero no los he encontrado. No, Siguen los todavía no mismos. están publicados, pero no, como tú dices, Sí, que no va a haber sí, cambiado no ha mucho. cambiado mucho. Y luego lo último, por ejemplo, que comentabas de la materia oscura, es verdad que Zwicky la descubrió, habló de ella en 1933, que era un astrónomo búlgaro-suizo, pero también aquí está la otra partida, era un hombre, con una teoría Ya. muy controvertida y además era muy polémico, o sea, tan polémico que si alguien trabajaba mal lo insultaba, lo llamaba esféricos bastardos, completos idiotas a sus compañeros. Entonces tampoco tuvo mucha eminencia. Y luego fue precisamente Vera, como tú dices, primera mujer en que entró en un telescopio pleno derecho, que la encontró de forma observacional empírica, porque realmente Zwicky fue por el cúmulo de coma, ¿no? Viendo que las velocidades eran muy Mm. altas, 1000 kilómetros por segundo, eso no se sostenía, sino tenía mucha masa, y por eso dice, oye, se rompería este cúmulo, y habló de materia oscura. Pero es verdad que también fue un incomprendido, pero por polémico, ¿no? Y ya termino, eran solo pinceladas que quería que anoté mientras hablaba. Preguntabas por lo de las actividades, precisamente el 11F, ¿verdad? Que se hacía chatear con una astrónoma en colaboración con la SEA. Sí, el chatea con una astrónoma, de hecho participo, bueno, quitándola este año que no participé porque tenía algo ya ese día, pero vamos, que Sí, llevo todos los años anteriores, desde que empezó a salir sí, el chatea con una astrónoma, voy participando, pero sí que es cierto que ahí se centra en un día y aunque no sea el 11 de febrero, porque siempre lo ponen un poco un día por ahí que cuadre un poco bien sí, para todas. Y es una iniciativa fenomenal, vamos, para los que seguís por aquí conectados.
Es un chat totalmente gratuito en el que cualquiera se puede meter y chatear con un astrónoma. Está más pensado quizás para colegios y demás, pero bueno, en realidad se puede conectar cualquiera y si tenéis dudas, os apetece conectaros. Nosotras hacemos turnos de unas 2 horas al día más o menos para abarcar, porque son 12 horas ininterrumpidas, entonces estamos todo el día y nosotras vamos haciendo como turnitos un poco para poder abarcar todo el horario, que la verdad Muy es que bueno. está fenomenal. Yo Sí, y participo un par de años, sí, pero sigue haciéndose. Y ahora sí, también es el que tú mencionabas, creo que era el de habla con ellas, ¿no? Mujeres en astronomía, que ellas son más bien charlas que se siguen haciendo en centros educativos, en colegios, en el Museo de la Ciencia del Cosmos estamos haciendo ciclo de sí, mujeres científicas y tecnólogas. Y como tú bien dices, Beatriz, que no solo se centra en el 11F, sino intentamos tener circuitos y de mujeres, por ejemplo, en el mismo Museo de la Ciencia tenemos un circuito en cada uno de los módulos de una mujer en ciencia y nos comprometimos a que en cada charla, sea cual sea el tema, la presentación de cualquier libro, empezar con una mujer en ciencia, ¿no? Entonces, un ah, pues pequeño mira, guiño está que... fenomenal. Y ahora tenemos una foto de unos astronautas muy grandes y yo ya he dicho que vamos a poner a una astronauta. Y porque tampoco aparecen muchas veces, como bien dice, no son Sí, tan... astronautas mujeres, la verdad que contadas con las Sí, manos casi. sí. Sí, yo, la verdad que está genial que amplíes un poco todo esto porque yo he pasado como muy fugazmente, digo, al final, digo, bueno, me ha ajustado bastante bien al tiempo, pero tiendo a pasarme, así que digo, no me voy a extender mucho Magnífica. porque si Muy no, bien. Muchas gracias, Beatriz. Pues pues yo, nada, muchísimas gracias a ti. no, por favor, a ti, un placer escucharte. Antón, Begoña, ustedes, si quieren, no sé si hay manos levantadas y ustedes. Sí, nada, de entrada de nuevo pedirte, os digo, darte las gracias, una charla bastante interesante. Hay mujeres que no conocía dentro de la ciencia, digamos las antiguas, sobre todo. La película de Contact yo creo que nos ha impactado a la mayoría, tanto mujeres como hombres, yo creo que nos ha llamado la atención y todos quisimos ser ella. Sí, Y, y ahora voy a decir esto para Toñi, una referente, yo quiero ser de mayor como Toñi, Ay, Dios mío, qué tener su maravilla. energía, todo su saber hacer y, bueno, esas ganas por ayudarnos a todos con todo lo que hace. Gracias, Así corazón. Gracias a que ustedes. nada, Beatriz, que muchísimas gracias por estar con nosotros y desde luego nosotros ya te seguimos por redes, pero te seguiremos. muchísimas gracias y oye, no sé si más gente tiene preguntas o lo que sea, que yo mucha prisa no tengo, ¿eh? Así que vamos bien. Lo determina Toña ahí por el tema de que Sí, determine ella un poco si extendemos o no. no, perfecto, ¿no? Si no hay más preguntas, yo lo que sí es verdad que a Beatriz también tenemos el contacto y estoy segura, Beatriz, que aquí muchos están madurando muchas cosas y yo te invito a que incluso podemos hablar a ver cómo trabajamos conjuntamente. El tema este del YouTube, del canal y el nuestro, a ver, hacer cositas juntas también, que podemos Sí, colaborar. podemos Y, hacer cosas en el ¿verdad? canal de YouTube. Ya os digo, Mira, el además, comité aquí de educación en el aula, perdona que ahora te interrumpí, hay un comité, está Esther por aquí y bueno, más compañeras que trabajan sobre todo en temas, son maestros, maestras, que, o dedicadas al sector educativo, que a lo mejor se puede hacer una serie de vídeos conjuntamente con este comité. Yo aquí lo suelto contigo y no sé, y tener nuestros propios vídeos educativos en tu canal o con la fundación compartidos, trabajos conjuntos si necesitas ayuda, igual podemos ayudar también. Ahí tenemos Sí, a por Esther. favor, Mira, Esther sí, yo sí. la nombré y la pobre la hice. Sí, por favor. Estaría genial, sí. Fantástico. Ponos en contacto, Toñi. Ahí lo dejo, Beatriz, ya te estoy dando más trabajo todavía. no, sí, yo el canal, la verdad, lo tengo ahora un poco parado. Lo último que he subido, bueno, subo sobre todo últimamente vídeos cortitos de estos formato Reel o short para YouTube y subí un vídeo del cometa Lemon, pues un poco como, sobre todo lo que pregunta la gente a veces cuando va a ocurrir algo así, pues por ejemplo un cometa, ¿cómo veo el cometa? ¿Hacia dónde lo busco? Entonces, pues bueno, subí un vídeo pequeñito, cortito, sobre la posición del cometa un poco durante varios días hasta primeros de noviembre, creo, porque ahora ya este cometa
me parece que se estaba ya alejando, no sé si se sigue viendo, la verdad es que no le he seguido la pista. Entonces, pues bueno, cositas de estas así o de, por ejemplo, lluvias de estrellas que pregunta a todo el mundo, ¿cómo lo veo? Tal. Intento subir vídeos y ya os digo, tengo un montón, bueno, tengo vídeos grabados sin editar, por ahí un montón de cosas. Luego tengo un montón de ideas o de cosas que me gustaría hacer, pero que al final tampoco veo el momento, no encuentro tiempo. Entonces, pues bueno, el canal ahí está, oye, que para lo que haga falta. Y sí, a ver si me pongo yo también a subir más cositas, porque últimamente, ya os digo, lo tengo ahí un poco todo. Al final, entre una cosa y otra, así es que no, me falta tiempo también. Así Ya, que es lo que pasa. Oye, Beatriz, que antes de que cerremos, decir que puse la imagen, siempre ponía una imagen de arte y astronomía, esta vez fue también dedicado a ti y dedicado al tema de oratoria, que aquí se ve, era precisamente una ilustración de siglo XIV, donde las mujeres, las pocas mujeres que podían entrar en ciencia eran escribanas, bibliotecarias, ¿no? Trabajaban en conventos. Y en esta ilustración, pues, que tengo en el fondo, se ve una mujer enseñando geometría. Entonces, como las mujeres entonces se dedicaban a instruir, a formar, a divulgar. Y así que es honor a ti porque sé que eres una excelentísima divulgadora, además de investigadora, y que ha sido un placer tenerte con nosotros, sin lugar a dudas. Y bueno, la verdad que no sé si no hay ninguna otra pregunta, yo ya te digo que, bueno, te invito a que estés en próximos festivales, que compartas con nosotros y que además lo que haces para esta familia Starlight es muy interesante, muy importante, porque es a lo que se dedica y desde luego aprender y pongo en valor el acento de muchas mujeres que también compaginan, ¿no?, su carrera científica y profesional pues con la divulgación y con la enseñanza como parte de su esencia. Y creo que se cubren así una doble función. Uno, divulgar la ciencia, divulgar la astronomía y otro, visibilizar el talento femenino como el de Beatriz. Así oye, que muchas gracias. Me gustaría que vinierais alguna vez a alguna de las actividades estas yo, nocturnas que pues hago, tomamos porque nota, ¿eh? seguro que os sirve como más para todo lo que hacéis vosotros también. Y Sí, yo mezclo, o sea, lo hago bastante distinto a lo que he hecho hoy, la verdad, porque además es donde más estoy cómoda, quizás. Estoy muy cómoda por la noche. Entonces. Suelo, pues cuando estoy con la gente en la calle, o bueno, incluso tampoco tanto en la calle, pero suelo hacer muchas bromas, meto muchas bromas. Igual también, y la gente no se duerme encima con las bromas, ya nos está dando pistas. te siguen más el hilo, sí, y de hecho además luego me dejan comentarios en el observatorio. Ay, qué bien, Beatriz, a que nos ha dado una charla estupenda, mezclando divulgación con como un montón de bromas y nada, me suelen dejar comentarios de esos y la verdad es que ahí muy bien. Y bueno, otra cosa que no os he dicho también, que por ejemplo en el observatorio luego me han escrito, no muchas madres, no, pero varias madres ya me han escrito de, pues, eh, te seguimos por redes porque mi hija desde que hemos estado el verano pasado dice que quiere ser como tú y yo eso ya es como, bueno, yo creo que a lo que más puedo aspirar que Bonito, me digan, que me digan comentarios de estos que me parecen bonitos, tan bonitos. Y luego, bueno, aparte de lo que hago en el observatorio, lo que os digo, lo que yo creo que mi actividad la que más gusta, la que llevo, bueno, este verano trabajando con Diputación, que de hecho hemos estado haciendo por varios pueblos, varias zonas de la provincia de Burgos, con la idea de dar a conocer el eclipse, pero luego yo lo que hago es la observación nocturna de cielo a simple vista y ya os digo, ahí pues hablo un poco de todo, meto bromas, lo que se me va ocurriendo. Y bueno, la gente la verdad es que no pierde el hilo de la explicación. Entonces, oye, pues si os sirve y os pilla un poco, nos pilla bien, tanto a mí como a vosotros, que quizás se pueda hacer alguna actividad que no estemos muy lejos o que os pille bien para acercaros o que yo esté en algún otro sitio o lo que sea, pues bueno, yo creo que os podría ser útil para las actividades que hacéis vosotros, bueno, ver un poco cómo lo hago yo, que a lo mejor decís, madre mía, todo lo que has soltado, yo qué sé. No, seguro que será inspirador, Beatriz. Y yo te agradezco la invitación y lo tomamos. Y seguro mucha gente. Tenemos gente aquí de Península, pero de fuera de España. Y si hay ocasión, pues te visitaremos. Mira, Gonzalo, creo que Gonzalo desde Colombia te quiere hacer Vale. una pregunta.
Sí, una preguntita, ¿tu Instagram o en qué redes te podemos seguir para conocer tu trabajo, tu obra? Sí, mira, espera, que te lo vuelvo a poner, que lo tenía, En la diapositiva final, ¿verdad, Beatriz? sí, lo tenía en la diapositiva final. Mm, a ver, que bajo. ¿Veis la presentación? Sí. Esta. A A ver, ver si. ponla en modo presentación. Sí, lo pasa, bueno, en modo Ahí la presentación, lo tengo. pasa, me voy a. Ah, mira, espera, Ahí, que está aquí justo, vale. sí. Digo, voy a tener que darle a pasar desde el principio, pero no, ahí la tenéis. Pues ahí tenéis el canal de YouTube de Treat Van Theory y luego las redes sociales que son Treat Van Theory. Treat es de Beatriz y bueno, lo otro pues os sonará de la serie. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Nada, Gracias. a vosotros. Bueno, Bueno, pues son ya casi las y 20, así que agradecemos, hemos abusado un poquito del tiempo también de Beatriz y le agradecemos esta generosidad. Gracias de nuevo a Antón, Begoña, Comité de Café y Festival Starlight por todo el esfuerzo, el trabajo por captar y por atraer a tan grandes compañeras, porque así considero a Beatriz. Y gracias, Beatriz, de nuevo por compartir con nosotros y a todas y a todos los que están ahí en sus casas, en sus despachos, en las escuelas, al aire libre. Conchi, ya te estoy viendo allí. Echo de menos tus aplausos porque estoy convencida que debes estar aplaudiendo a rabiar a Beatriz. Muchas gracias de nuevo a todos. Y bueno, ya nos veríamos el próximo mes. Estamos hablando ya de diciembre, que ya Y veremos ahí para el próximo mes, porque coincide coincide en el Navidad, justo. 26, ¿no? De No, diciembre, ¿puede ser? 25, es 20. jueves Ay, es 25. jueves. Pues no, vamos a tener que moverla algún día antes o después, entonces ya lo acordamos. Y acordaremos cuando nos conviene, pero no dejemos de hacerlo en diciembre, ya buscaremos un huequito, aunque sea para brindar juntos, es la excusa. En realidad ese día va a ser para que brindemos todos, desde donde estemos, todos y todas donde estemos. Así que por unas navidades maravillosas, felices, en familia, y que el próximo año pues sea al menos como este año, que significa que estaremos juntos el próximo también, ¿no? Y compartiendo como hoy ciencia y conocimiento y talento. Así que un abrazo enorme, se les quiere mucho, cuídense mucho y un Beatriz, abrazo para subiremos y te todos. avisamos cuando esté en YouTube. Vamos también lentitos, subiéndolo, pero lo haremos. Sí, sí, nada, sin prisa. Bueno, Saludos para Muchas todos. gracias. muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Antonia, Sí, Toñi, Bueno. sí, te llamo ahora, venga, ¿vale? perfecto. Venga. Gracias, Begoña. Venga,